Universidad Católica Andrés Bello, especialista en gestión de recursos humanos y psicología clínica y comunitaria. Además, tiene la certificación del programa avanzado de gerencia del IESA y actualmente es uno de los socios de MUR GSF, y los enfoques también pues que han venido realizando dentro pues de esta compañía, la visión que tiene desde su experiencia como psicólogo clínico en referencia pues a distintos temas del acontecer económico nacional, particularmente el tema del empleo en nuestro país. Sí, mira, primero, Rosa, y para todos, o sea, la situación de la pandemia lo que hizo fue acelerar una serie de cambios a nivel mundial y Venezuela no ha sido la excepción. En Venezuela todavía hay oportunidades que se deben ir desarrollando, no solamente desde la arista del empleo, que digamos es una consecuencia, sino desde la propia vista de los empresarios. O sea, sin duda es necesario trabajar en identificar oportunidades que aún hoy podemos observar en la economía, desarrollo de una planificación estratégica que sea mucho más ágil, mucho más ajustada. Hemos visto como, por ejemplo, a pesar de la situación que se da en los bancos a través de la situación del crédito, cómo se han dado opciones a través de la emisión de papeles, y justamente para eso es necesario robustecer el gobierno corporativo de las empresas. Y eso pasa, bueno, por darle una mayor formalidad y agilidad a las organizaciones. Entonces, dado esos pasos, es como podemos ver cambios en el empleo en el país. Ahora, la demanda de los empleos en Venezuela. Fíjese que acá está ocurriendo algo. En estos días teníamos al embajador del CELA acá y decía que estaba impresionado, él viene de Perú, de la resiliencia del venezolano y de las formas que han encontrado para emprender y para resurgir. Estamos hablando de un país donde el tema de la gasolina día a día pues afecta al trabajador venezolano, el tema del salario mínimo, los sueldos en las empresas. La situación pues ha llevado a que las personas den un giro y emprendan, ¿no? Ahora yo le pregunto, ¿cómo en medio de este escenario han venido surgiendo quizá nuevos empleos o nuevas oportunidades? ¿Hacia dónde se está enfocando el empleo en Venezuela? Y también cómo quedan pues las profesiones. Sabemos que hoy en día un psicólogo, pues un educador, ¿cómo se dedica 8 horas pues a un trabajo formal como los que teníamos o como los que tenemos en la actualidad, 8 horas con un salario de $10, $4 según, ¿no? El sitio donde labore? Mira, pero es que definitivamente partimos de un cambio cultural. O sea, probablemente tu papá, los papás de quienes nos están viendo, tuvieron un empleo durante toda su vida y era lo natural. Pero ya en este momento, lo natural termina siendo que tú tengas distintos empleos. Justamente cuando se comenzó todo el tema del emprendimiento, para muchas personas era un segundo frente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Personas que tenían una profesión se sentían incluso incómodas si no ejercían su profesión. Claro. Pues estamos viviendo momentos en donde el emprendimiento o los distintos empleos terminan siendo la norma. A nivel mundial, y de nuevo Venezuela no es la excepción, justamente lo que ha ido es acrecentándose la cantidad de empleos autónomos, ¿sí? Personas que tienen distintos empleos u ocupaciones. Cuando me comentabas el tema de Venezuela, sin duda los oficios cada vez más están tomando un rol. Y muy probablemente hay personas que se dedicaron durante toda su vida a una determinada profesión u ocupación, pero hay competencias detrás que les permiten ocupar otras cosas, ¿sí? Entonces, era natural, por ejemplo, antes, te estoy hablando probablemente de 20 o 30 años atrás, las personas muy probablemente o querían estudiar ingeniería o querían estudiar derecho, ¿sí? Que eran las profesiones quizás más comunes. Casi todas las universidades formaban a las personas en este momento. Ahora tenemos que irnos hacia formaciones mucho más técnicas, mucho más cortas, que permitan acompañar y reimpulsar la economía del país. Y que sin duda esto implica un cambio también en la educación, una transformación cultural, porque este empleo tradicional de 8 horas, tendrás tu jubilación, es decir, ese paquete que ofrecían a una persona que iba a estudiar en una empresa, esa mentalidad de, bueno, voy a ser un profesional y me voy a dedicar 8 horas a este trabajo y voy a estar tranquilo, hoy en día no puede ser. Entonces, lamentablemente, una persona que tiene una profesión hoy en día en nuestro país tiene que además buscar otras alternativas, otras formas para poder sobrevivir. Y es durísimo, ¿no? Sí, bueno, pero es la realidad. Te comentaría que, por ejemplo, a nivel mundial, foco en formación digital. O sea, yo creo que es muy común, incluso abuelos, que se hayan acercado a lo que implica el manejo de las redes sociales. Pero el tema digital va mucho más allá. O sea, va mucho más allá de poder tener una reunión vía Zoom o lo que sea. Va cómo poder vender un producto, cómo poder ofrecer un servicio, cómo poder llevar una buena relación humana a través de plataformas que no te permitan la presencialidad. Y en todo eso tenemos que prepararnos.
O sea, definitivamente nosotros estamos ante una situación que más que de transformación digital, es una transformación humana y requiere justamente que los sistemas educativos se ajusten a ello. Bien, ahora fíjese, nosotros antes de irnos a la pausa, quisiera pues recordar a nuestra audiencia que pueden participar con sus preguntas y sus inquietudes. Estoy leyendo que ya nos llegan muchísimos comentarios a la red social Twitter, eso los vamos a estar leyendo al regreso de la pausa porque ya nos indican que debemos ir a un corte comercial para seguir hablando de este tema, la digitalización de las empresas. Acá en Venezuela las pequeñas y medianas empresas están usando también las redes sociales, pero vamos a hablar al regreso sobre incluso lo que ocurrió en días recientes cuando se cayeron las redes sociales. No se puede depender tampoco de redes sociales gratuitas para sus negocios y emprendimientos. Al regreso. Continuamos en Primera Página, seguimos conversando con el psicólogo Agnatón Matute. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del tema de la digitalización de las empresas, especialmente acá las pequeñas y medianas empresas que han surgido en medio del contexto que ya conocemos. Por ejemplo, cuando se dio la semana pasada el apagón de 6 horas de las redes sociales, muchos se vieron afectados con el tema de sus pequeñas y medianas empresas. Entonces, como también estas personas que dependen de redes sociales que son gratuitas para realizar sus ventas o sus negocios, cómo encaminar, ¿no?, a todo este emprendimiento venezolano a las redes sociales, a tener su página web, a esa digitalización de todo negocio. Mira, sin duda nosotros estamos pasando un proceso de aprendizaje, esa es la realidad. Y en una empresa, en cualquier otro sector, debe generar un plan para gestionar los riesgos. Y un emprendedor no es la excepción. O sea, esta situación en ningún momento tiene que significar para las personas algo que paralice su emprendimiento, su iniciativa, sino más bien que impulse su preparación. ¿Cuáles son las alternativas para poder gestionar o mitigar el riesgo en este momento? O sea, sin duda muchas personas que dependen exclusivamente de las redes sociales tuvieron una especie de blackout de unas 7 horas. Bueno, perfecto. ¿Puedo mitigar esto de alguna manera? ¿Puedo generar a través de las llamadas convencionales o visitar a clientes que terminen siendo más relevantes para mi negocio de una manera presencial? Todas estas preguntas me supongo que se deben estar haciendo y si no, los invito a que las hagan de inmediato. O sea, justamente esa planificación ágil de la que hablamos. La transformación digital, como lo hablábamos previamente, es una realidad, pero requiere una transformación humana en cuanto a las habilidades para gestionar esa transformación digital. Y usted como especialista en gestión de recursos humanos, psicología clínica, comunitaria, ¿qué nos podría decir en referencia a cómo deben actuar las empresas hoy en día, ese personal de recursos humanos para motivar a un trabajador que debe enfrentarse hoy en día pues a los riesgos de COVID-19? Debo ir a mi lugar de trabajo y tengo miedo de enfermarme. Tengo que además pasar el tema de la gasolina. La gente a veces pasa 4 o 6 horas en las colas de la gasolina y a veces no pueden surtir, sino, bueno, tienen que ver el transporte público, cómo llegan a sus empleos. El salario de los trabajadores que no alcanza. Es decir, en una situación como esta, ¿cómo se puede motivar a un profesional a que siga creciendo? Pues la mayoría de los trabajadores hoy en día van a sus puestos por vocación y hacen otras actividades para poder ganarse la vida, ¿no? Entonces, en este contexto. Sí, yo lo primero que te diría antes de motivar, o parte de la motivación, es informar. O sea, si algo la fuerza laboral ha aprendido en el país, es que las empresas no son inmunes o no son imbatibles ante los distintos eventos que tienen que enfrentar. Y yo siento que esa conciencia es necesaria, porque a partir de esa visión compartida, es donde justamente empresarios y empleados pueden empezar a construir algo juntos. Ahora, el estilo de liderazgo, el acompañamiento, el que sea cálido, el que sea cercano, el que entienda de alguna manera cómo podemos gestionar estos temas es fundamental. Y de nuevo traigo a colación el tema del COVID. El COVID aceleró, por ejemplo, muchas modalidades de trabajo que simplemente por resistencia al cambio, y esa es la verdad, algunas empresas, pero también algunos empleados se resistían, que era, por ejemplo, el trabajo a distancia. El teletrabajo, que tampoco hay regulaciones sobre el teletrabajo. Definitivamente. Entonces, por ejemplo, para mencionártelos muy concretamente, el reforzar el tema del liderazgo haciéndolo cercano, el darle formaciones integrales, que esas formaciones integrales no son otra cosa sino el mismo acompañamiento que tú puedas tener en la organización. O sea, en este momento, y es reflejo de lo que sucede en el mundo,
cada vez estas posiciones más especializadas terminan quedando como parte del pasado porque requieres a un talento que pueda atender distintos frentes. Entonces, bueno, en ese sentido, por una parte tienes que acompañar a tu empleado y por otra parte tú como empleado prepararte, ¿sí? Y sin duda, la gerencia a nivel medio debe ser y entenderse como bisagra. O sea, es decir, son las personas que realmente hacen el acompañamiento y el apoyo en el día a día. Ahí también hay que poner mucho foco. Bien, a esta hora hay preguntas de nuestra audiencia. Nuestro compañero Seir Contreras está listo para leerlas. Seir. Sí, Rosa, buenos días a nuestro invitado, también a la audiencia que se va incorporando a la señal de Globovisión. Vamos a pedir respuestas relativamente más cortas para poder leer más comentarios. Ramón Ramos escribe, ¿cómo debe ser la comunicación con el recurso humano en tiempos de coronavirus? Bueno, sin duda cercano, frecuente, buscar en la medida de lo posible la presencialidad o, si lo vas a hacer de manera virtual, que sea lo más cálido, lo más físico posible, dentro de lo que lo permita la distancia. Náufrago 27 escribe a su invitado, usted habla de un sistema de empleo, pero ¿cómo puede haber empleo, supongo que quiere decir, cuando no hay producción estable, no hay un parque industrial, no hay desarrollo agrícola y lo poco que hay no dan abasto para generar tantas fuentes de empleo? Obviamente se refiere a una coyuntura política, social y económica, pero quizá cómo enfrentar esta realidad. Bueno, en principio, y quizás como noción general, nosotros debemos prepararnos. Y los talentos, las personas que en este momento tienen la edad para poder involucrarse en una fuerza laboral, tienen que seguir una preparación, no esperar que las condiciones cambien. Ese es justamente el mensaje quizás central acá, más allá de los retos o las dificultades que podemos estar enfrentando actualmente. Luis Méndez escribe, buen día, ¿cómo ve el futuro económico del país cuando ya gran parte de la población está dedicada a la economía informal e incluso sin preparación académica? ¿Cómo se impulsará un futuro en las grandes empresas sin profesionales? Bueno, sin duda es un reto, la preparación que no solamente puedan darse a través de los centros educativos, sino de las propias universidades, va a ser una realidad, pero también adicionalmente las empresas van a tener que meter el pecho para poder formar a un talento y poder potenciar así la producción. Fíjese que es un tema que nos lleva a la reflexión, esta pregunta que realiza nuestra audiencia, ¿cuál será el futuro pues, de las relaciones laborales en nuestro país? El tema de las profesiones, si no se toman pues, medidas urgentes para poder apoyar a aquellos que se han dedicado a sus profesiones y también motivar a aquellos que emprenden, a aquellas pequeñas y medianas empresas. Hay como distintas y múltiples realidades hoy por hoy en nuestro país, donde sin duda destaca además la resiliencia del venezolano ante todas estas dificultades. Así es. Sin duda, la resiliencia, pero también la preparación va a ser un elemento fundamental para que los talentos puedan acompasar o impulsar el crecimiento económico en el país. Bien, agradecemos su participación en este punto informativo de cada mañana. Si quisiera pues dar alguna recomendación final en referencia a los informes que lleva pues la firma en la que usted pues trabaja. Sí, sin duda para las empresas es momento de planificar una planificación ágil que esté enfocada en los próximos 3 meses, pero que nunca pierda de vista su desarrollo a 1 o 2 años. Vivimos momentos de flexibilidad, lo vemos a nivel mundial y Venezuela no es la excepción. Entonces la invitación es justamente a prepararse y a los talentos, a las personas con determinadas profesiones. Por favor, piense también en las competencias y habilidades al momento de poder ofrecer sus servicios, no solamente en esa profesión de la cual usted se pudo haber graduado. Bien, gracias por estar con nosotros y gracias a ti, ustedes Rosa. allá desde casa que están allí muy atentos con la etiqueta Primera Página. Nos están escribiendo @SeirContreras y en mi persona, en mi cuenta.